Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una continuación del tema de hace 2 semanas, que fueron el tema de las ostomías. Vamos a hablar un poco de generalidades de las hernias paraestomales y de los abordajes quirúrgicos. Para hacer un pequeño recorderis de la charla anterior, entonces, ¿qué son las ostomías? Recordemos que es una anastomosis intencionada que se hace entre el tracto gastrointestinal y la piel de la pared anterior del abdomen, y puede ser en cualquier lugar del tracto gastrointestinal. Entonces, estas imágenes solamente para recordar, aquí tenemos una colostomía en terminal y una colostomía en asa. Las ileostomías, entonces, también las podemos tener terminales y en asa. Pero lo que nos trae a colisión el día de hoy son las hernias paraestomales. Entonces, ¿qué van a hacer las hernias paraestomales? Son unas hernias de incisión que permiten esa protrusión del contenido de la cavidad abdominal a través de ese orificio que se creó para formar la colostomía o la ileostomía en este caso. Básicamente son una complicación de esas colostomías y las ileostomías, que son las más frecuentes. Cuando se crea el estoma, se produce un debilitamiento de los músculos alrededor de la pared, y eso hace que ese orificio que se creó se expanda mucho más y por lo tanto va a protruir el asa que va conectada hacia la piel, que va a crear ese estoma. Entonces, en esta primera imagen podemos ver que se puede protruir tanto la misma asa del estoma como otros órganos. Por ejemplo, en esta vemos el intestino delgado, pero también podemos encontrar protrusión en ese saco herniario del aumento mayor. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Que estos órganos que se meten en este saco herniario pues se puedan encarcerar, o sea, queden ahí atrapados y no vuelvan a su anatomía fisiológica o a la cavidad, se estrangulen, o sea, que se ve comprometido el riego sanguíneo, y por lo tanto puedan llevar a una gangrena que puede llevar a una perforación con migración bacteriana, puede llevar al paciente a una sepsis e incluso puede llevar a la formación de fístulas. En cuanto a la incidencia, va a depender tanto del tiempo como del tipo de estoma que se realizó. En cuanto al tiempo, tenemos que hasta el 30% de los pacientes al año pueden presentar una hernia paraestomal, el 40% a los 2 años, y más de 2 años hasta el 50% de los pacientes van a tener riesgo de presentar una hernia paraestomal. En cuanto al tipo de ostomía, la ostomía que más frecuente se ve relacionada es la terminal, la colostomía terminal, hasta un 48%, en la que le sigue es la misma colostomía, pero en asa hasta en un 30.8%, la ileostomía terminal en un 28.3% y la ileostomía en asa en un 2%. En cuanto a la clasificación de las hernias paraestomales, existen 5 clasificaciones, una de ellas basada en hallazgos radiológicos y las otras en hallazgos intraoperatorios, pero todas con muy baja calidad y evidencia clínica, y pues no se ha validado ninguna. Como nosotros esta charla la basamos en las guías europeas de hernias, entonces ellas nos recomiendan una clasificación que es sencilla, que se basa básicamente en el tamaño del anillo y si hay o no concomitante una hernia incisional. Entonces, si tenemos un anillo que es menor de 5 centímetros y que no se acompaña de hernia incisional, tenemos que es un tipo 1. Si se acompaña de hernia incisional, vendría siendo un tipo 2. Si el anillo es más de 5 centímetros y no se acompaña de una hernia incisional, vendría siendo tipo 3. Si se acompaña de hernia incisional sería tipo 4, y también nos dejan una casilla inferior para decirnos si la hernia es primaria o recurrente. En cuanto a los factores de riesgo, hay unos factores de riesgo propiamente de la persona. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes de edad avanzada, aquellos pacientes que se le infecta la herida, aquellos que tienen aumentos crónicos o recurrentes de la presión intraabdominal, aquellos, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica por aumento de la presión, aquellos pacientes con obesidad, que son los que se han visto que tienen mejor evidencia clínica, que corresponden a aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado o un índice de circunferencia abdominal mayor de 100 centímetros.
Cuando hay una resistencia de la pared abdominal, cuando esos pacientes después de que se les realiza la colostomía o la ileostomía presentan un aumento de peso, desnutrición, glucocorticoides y inmunosupresión, porque me van a comprometer ese proceso de cicatrización, las neoplasias y la enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a las características clínicas y los síntomas, la mayoría de estos pacientes van a ser asintomáticos, pero pueden presentar un dolor abdominal leve, un dolor en la espalda ipsilateral al sitio de la ileostomía, pueden presentar calambres, incluso dolor por la irritación o ruptura de la piel periostomal. Entonces estos pacientes, como la bolsa del estómago como hay un agrandamiento alrededor del anillo del estómago, pues no ensancha, no entra bien al anillo en la bolsa, entonces hay fuga de ese contenido y produce esa irritación y ruptura de la piel periostomal. También se pueden crear esas úlceras porque el paciente con ese intento de acomodación de la bolsa en el anillo y los síntomas obstructivos, por lo que vimos anteriormente, que se puede quedar una asa ahí atrapada. Entonces, recordar los síntomas obstructivos, entonces el paciente puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, que hay que tenerlos presentes porque eso sería una urgencia. En cuanto al examen físico, siempre se debe retirar el dispositivo, se va a hacer una palpación, entonces se puede encontrar un bulto, ya sea en el estómago o adyacente al mismo, y puede estar asociado o no a dolor. La posición, el paciente se puede doblar tanto en decúbito supino como en bipedestación. Si se realiza en bipedestación, lo ideal es que se realice una maniobra de base alta. Siempre debe doblar la piel adyacente, por lo que ya dije, pueden haber fugas y puede haber una lesión de la piel alrededor de la ostomía. Y si hay una protrusión y yo un saco herniario, pues intentar reducirlo para ver si ese paciente no se encuentra estrangulado, obstruido o encarcerado. Entonces, en esta primera imagen, la imagen A, vemos una gran hernia paraestomal en su cara anterior. Aquí hay una disrupción de la piel, muy probablemente por ese intento del paciente de querer acomodar ese anillo de la bolsa de colostomía para que pueda entrar ahí y no haya fugas. Y el gran defecto que se ve en la imagen lateral de la hernia paraestomal. En cuanto al diagnóstico, pues no nos dan una herramienta que diga que sea el gol estándar para nosotros hacer el diagnóstico de hernias paraestomales, pero nos dicen que se debe basar siempre en el examen físico y en la anamnesis del paciente. Incluso si yo realizo un buen examen físico y es muy evidente la hernia paraestomal, pues en ese momento no son necesarios la realización de otros exámenes. Solamente si yo tengo muchas dudas, pues lo ideal sería realizar una tomografía porque la ecografía no tiene mucho nivel de evidencia. De todas maneras, en las guías europeas nos dicen que todas estas herramientas pues, son de muy baja calidad, pero el examen físico es lo mejor que tenemos, con una sensibilidad incluso hasta del 100%. Esto es un corte de una tomografía, esto es un corte axial, entonces en la flecha amarilla que ven aquí, esto es un asa de intestino que se está metiendo en el saco herniario, y aquí la captación de contraste de ese saco herniario que se está alrededor de la colostomía. Y en este corte coronal, aquí se ve la captación de contraste de un intestino que está en ese saco que se encuentra dentro de los tejidos. Las indicaciones de reparo de la hernia estomal, entonces vamos a tener indicaciones que van a ser absolutas y vamos a tener indicaciones que van a ser relativas. Las indicaciones absolutas, entonces vamos a encontrar la obstrucción intestinal, si mi paciente se fistulizó, si hay una perforación o si hay un sufrimiento de asa. Las relativas, entonces el paciente tiene mucho problema para poder manejar la bolsa y el anillo, si presenta mucho dolor, si hay mucha irritación de la piel, si hay síntomas obstructivos parciales, pues ya eso sería hablarlo con el paciente y determinar si se lleva o no procedimiento quirúrgico. Bueno, ya para hablar sobre el tratamiento quirúrgico como tal, entonces vamos a hablar de las indicaciones primero. Cuando se hace un reparo quirúrgico pues, de una hernia de entrada, en el caso en el que el paciente tenga unas complicaciones agudas. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Pues Luis ya mencionó varias de ellas, un paciente que tenga una hernia encarcerada, una hernia estrangulada o que tenga una obstrucción intestinal secundaria pues, a la hernia. Y en cuanto a las complicaciones crónicas, entonces tenemos disfunción del estómago que no haya mejorado con las medidas conservadoras. ¿Cuáles son estas medidas conservadoras? Bueno, primero, que se utilice una galleta de un tamaño adecuado, que se utilicen los aditamentos para el cuidado de la piel,
que se le brinde una educación al paciente y también como medida de prevención que cuando se diseñó la colostomía se la haya ubicado en un lugar donde no haya pliegues. Si la colostomía con la hernia parostomal, a pesar de estas medidas conservadoras, sigue disfuncionando, sigue fugando, esta sería una indicación de una complicación crónica que requeriría un tratamiento quirúrgico. Los pacientes que han tenido obstrucciones intestinales parciales recurrentes también requieren un tratamiento quirúrgico. Si es una obstrucción completa, el reparo quirúrgico se hace de entrada. En los pacientes en los que tienen dolor abdominal debido a que la hernia ha crecido tanto que ha alterado el centro de gravedad del paciente, inclinándolo hacia adelante, esto puede conllevar a que el paciente tenga dolor de espalda. Y también en los casos en los cuales hay úlceras en la piel que se producen o por fuerzas de cizallamiento o también por compresión de la piel debido al peso de la hernia. Esto produce isquemia y la posterior ulceración de la piel. Bueno, entonces en cuanto a la técnica abierta, ¿en qué pacientes elegiríamos realizar este tipo de cirugía? Primero, en los pacientes que tengan adherencias densas. ¿Nosotros cómo sospechamos esto? Bueno, pacientes que hayan tenido pues, varios antecedentes de cirugías abdominales. En el caso de que el paciente ya tenga una malla y haya sido operado ya previamente por la misma hernia parostomal o por alguna otra hernia incisional, y también en el caso en el cual el defecto de la fascia sea mayor de 12 centímetros. Entonces, en estos tres casos debemos elegir la técnica abierta. En cuanto a la Sociedad Europea de Hernias, en su guía del 2018, ellos nos hacen pues como una recomendación a favor del abordaje laparoscópico o del abordaje abierto porque no había pues una suficiente evidencia como para hacer una recomendación a favor de alguno de los dos en cuanto a las recurrencias. Hay una actualización también de esta misma guía del 2013 en cuanto a una recomendación que es la recomendación de prevención. Ellos sugieren que se utilice una malla profiláctica cuando se realiza, cuando se diseña pues, la ostomía, en los casos en los cuales el paciente tenga alto riesgo y además una expectativa de vida mayor de 2 años. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Entonces, pacientes obesos, pacientes que vayan a ser llevados a quimioterapia, pacientes que tengan alguna alteración cognitiva y pacientes que hayan tenido pues historia de hernias previas o también que tengan enfermedades del tejido conectivo. Si estos pacientes tienen una expectativa mayor a 2 años, entonces se les puede colocar una malla profiláctica en el momento en el que se diseñe la ostomía. Bueno, ya para hablar pues de las diferentes técnicas entonces de reparo abierto, tenemos el reparo primario sin malla. Este reparo es el más sencillo de todos, es el más simple, pero también es el que más recurrencias tiene. En realizar una sutura, pues primero realizar una disección. Aquí vamos a ver un momentico. Entonces, en el reparo primario, lo que se realiza es primero una incisión que va lateral a la hernia. Se debe asegurar que esta incisión esté lo suficientemente alejada de la ostomía como para permitir el posicionamiento ya de la galleta. Se hace una disección de los tejidos subcutáneos. Aquí en esta imagen pues se ve como una disección pequeña, pero a veces se requieren hacer disecciones pues, muy amplias con la consecuente riesgo de que este paciente desarrolle un seroma como complicación. Entonces, una vez se ha realizado la adhesiolisis y la disección del plano subcutáneo, se procede a realizar una sutura del defecto herniario. Esto se hace con una sutura monofilamento no absorbible o una absorbible de absorción lenta. Se realiza el reparo del defecto y después se realiza el reparo de la piel. Es, como les digo, pues la técnica más sencilla, pero es la que más recurrencias tiene. Tenemos entonces también el reparo primario con malla suprafacial en el cual se coloca la malla
se fija la malla a la fascia, a la vaina anterior de los músculos rectos, pues si está en esa localización, o a la fascia del músculo oblicuo mayor. Bueno, también tenemos reparos intraperitoneales con malla, ya más adelante les hablaré de los tipos de reparo con esta técnica, pero básicamente consiste en fijar la malla al peritoneo parietal, se la fija a la cara posterior del peritoneo parietal, aquí está pues en transparente, acá debajo tenemos las asas, pero aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero está el peritoneo ahí como transparentado. Y por último, entonces, tenemos la técnica en la cual se hace una reubicación del estoma. Esta, se elige esta técnica en los casos en los cuales la hernia sea demasiado grande o que el estoma de entrada haya quedado ubicado en una localización pues no adecuada. Por ejemplo, una localización donde haya un pliegue en personas obesas, que se le forma aquí el pliegue del panículo adiposo del abdomen, pues entonces en ese caso se optaría por este abordaje. Bueno, en cuanto a ya pues les había mencionado que el reparo sin malla tiene una alta tasa de recurrencia. Se realizó una revisión sistemática en el año 2012 donde pues quedó claro que la recurrencia en los pacientes que se hace reparo sin malla era significativa comparado con las otras técnicas, cualquiera de las otras en las cuales se utilizará mallas. Hay pocos estudios aleatorizados y cada uno de los estudios tiene pocos pacientes. La Sociedad Europea de Hernias en su guía del 2018 hace una recomendación fuerte en contra del reparo primario de la hernia paraostomal sin malla. Aquí tenemos pues como los resultados de ese estudio, vemos que la recurrencia en los casos en los cuales se hizo sutura simplemente es del 70% prácticamente y es significativa si la comprobamos con los intervalos de confianza de cualquiera de las otras técnicas quirúrgicas en las cuales se utilizó malla. En este estudio hubo más recurrencias en el caso en el cual la malla se puso on-lay. Ya más tarde les explico cómo son estas ubicaciones, que en la que se colocó en la posición sublay. En cuanto a los abordajes abiertos con malla, entonces tenemos Sugar Baker y Keyhole. En este estudio se obtuvo mayor recurrencia con la técnica de Sugar Baker. Y cuando se realizaron por laparoscopias fue al contrario. Hubo más recurrencias con la técnica de Keyhole que con la de Sugar Baker. Bueno, entonces, cuando se hace un reparo primario con malla, esta malla se puede ubicar on-lay, que significa que la malla se fija a la fascia del músculo oblicuo mayor o de los rectos. Cuando es sublay, esto quiere decir que la malla se va a fijar entre los músculos rectos y la vaina posterior de estos mismos músculos. O en el caso pues de que esté en una localización más lateral, se puede hacer una separación posterior de componentes y bueno, se la retromuscular. Y en el caso ya de la malla intraperitoneal, entonces la malla se fija a la cara posterior del peritoneo parietal. Bueno, la Sociedad Europea de Hernias pues no hace como ninguna recomendación en cuanto pues no hay suficiencia evidente como para recomendar alguna de la posición de la malla específica y tampoco hace una recomendación a favor de algún material específico, biológico o sintético. La recurrencia en estos casos de reparo con malla es de aproximadamente del 20%. Bueno, en cuanto a la técnica de malla intraperitoneal, tenemos entonces la Sugar Baker, que fue la técnica que primero se describió. En esta técnica lo que se hace es que se fija el asa a la pared anterior y lateral del abdomen y posteriormente se ubica la malla sobre el asa, formando aquí como un acodamiento, lo cual va a funcionar como una válvula. Y además de eso, también al alejar el sitio de desembocadura del estoma de la entrada de la asa en la región intraperitoneal, esto teóricamente, este trayecto que hay aquí, disminuiría el riesgo de infecciones.
Bueno, en cuanto a la técnica de keyhole, en esta la malla tiene un agujero, un orificio que puede ser de 2 a 3 centímetros, por el cual va a entrar la malla. Esta también se fija, laza a la pared anterior y lateral del abdomen. Y bueno, se debe tener en cuenta que el orificio pues no quede ni tan holgado como para que el paciente se vuelva a herniar, ni tampoco tan reducido o de un calibre pues reducido que vaya a producir un efecto obstructivo. Bueno, esta es la reubicación del estómago que hemos hablado. Tenemos pues un video en el cual se pueden apreciar las dos técnicas de malla intraperitoneal, Sugar Baker y Keyhole, como para que tengan una mejor claridad de cómo son. Ahí está. Un minuto. Bueno, entonces en este caso pues ya se hizo la vesiolisis, se redujo el saco herniario, pero aquí se está, ¿lo puedes retrasar otro poquito? Que es que la prueba del minuto 15. Ahí. Bueno, ahí estaba fijando el asa a la pared lateral y aquí ya se empieza a realizar la reparación del defecto de la fascia. Como les digo, esto se realiza con una sutura monofilamento no absorbible o de absorción lenta. Se debe hacer la sutura a ambos lados de la herniaria. Entonces, ahorita está a un lado derecho, aquí ya está empezando a hacer el cierre del otro lado. Le están aplicando pues como un pegante a los nudos como para asegurar más. Ahí está, ahí ya cerraron el cierre del defecto bilateral. Y posteriormente ya se procede a colocar la malla. Este sería un tipo de reparación keyhole. Si ven pues la malla que tiene el orificio en el centro y después se la fija a la pared a la pared del abdomen. Se puede hacer aquí, están utilizando una especie de grapas, pero también se puede hacer con sutura. Aquí en este caso combinaron las dos técnicas, ya fijaron la malla keyhole y le van a hacer también un Sugar Baker, van a colocar aquí también la malla sobre el asa, formando pues esa especie de trayecto que funciona como una válvula. Aquí vemos cómo la cubre, cómo cubre el asa y después se la fija. Bueno, y después ya ahí continuaron con la cirugía, con el cierre. Listo. Esa es tu parte. Ya habiendo entonces terminado la parte del manejo abierto, pasamos a hablar del manejo laparoscópico. Es muy similar y cumple, digamos que los mismos principios que el manejo abierto, de algunas variaciones. Las técnicas son básicamente las mismas, Keyhole y Sugar Baker. Pero entonces cuando empezamos a hablar de la corrección laparoscópica de la hernia parostomal, tenemos que fenotípicamente nos podemos encontrar con tres escenarios. El primero es que vamos a tener una hernia verdadera, que es lo más común, en la cual hay un saco herniario que va a atravesar un anillo de la pared muscular paralelo a nuestro estoma, y digamos que el contenido herniario se puede localizar, bien sea, se puede quedar en el músculo en el caso de que el estoma esté transmuscular, transrectal, o se puede localizar en tejido celular subcutáneo. Este es el escenario más común. Hay otro escenario en el cual nos podemos encontrar un tipo de hernia, viéndolo de forma laparoscópica, que está intraostomal. Es decir, que digamos que
se acomoda entre la serosa del estoma, ocurre especialmente en estomas grandes, es decir, en colostomías, y no tiene un anillo propio, sino que lo que hace es que agranda el propio anillo del estoma y el contenido herniario entra con la serosa de nuestro estoma. Y finalmente existen las pseudohernias en las cuales no hay ni orificio ni tampoco hay contenido protruido, sino que la pared abdominal es muy débil y el paciente, digamos que en el examen físico presenta un abombamiento, se le dificulta el uso de las galletas y de las bolsas, pero digamos que técnicamente no tiene una hernia. Y según, digamos, el fenotipo de hernia que encontremos, podremos también escoger el tipo de manejo quirúrgico que le vamos a dar a la hernia. Eso sería una hernia verdadera. En este caso vemos cómo está saliendo nuestra asa que forma el estoma y vemos pues el orificio herniario por donde entraba el contenido y vemos el saco herniario. Para el manejo laparoscópico, lo primero es cómo vamos a posicionar los puertos. Digamos que hay múltiples variaciones, pero la mayoría de las técnicas y artículos describen este tipo de técnica. Vamos a hacer neumoperitoneo con aguja de Veres, posicionándola en punto de Palmer. Y una vez que hacemos ese neumoperitoneo, posicionamos el trocar de la cámara equidistante entre el reborde costal y la cresta ilíaca. Y después, bajo visión directa, posicionamos dos trocares de trabajo de 5 milímetros. Esto se hace en el lado contralateral del lado del que vamos a trabajar, donde está el estómago. Una vez entonces ya posicionamos nuestros trocares de trabajo, el primer paso va a ser la liberación de adherencias para poder ver bien cómo es nuestra hernia. Y después, digamos que acá me omito la liberación de adherencias, que no es el tema de la charla. Después, lo siguiente es reducir la hernia. En este caso estamos viendo una hernia con bastante intestino delgado que está entrando paralelo a nuestro estómago. Esa que jala ahí es el estómago verdadero y lo que está al lado todo es hernia. Entonces acá el laparoscopista lo que hace es que reduce la hernia. Y en este caso, por ejemplo, tiene muy pocas adherencias, pero pues la técnica también describe que cuando eso lleva mucho tiempo puede tener muchas adherencias y puede ser necesario incluso el uso de energía avanzada. Acá la idea de esto es ver que una vez reduce todo el contenido, vamos a ver cómo nos queda el orificio herniario. Y ahí nos queda el orificio herniario. Y ese orificio herniario tiene un saco de peritoneo, lo cual nos lleva al siguiente paso. Y el siguiente paso es un paso controvertido en el cual unos autores dicen que el saco de peritoneo no hay que resecarlo, lo cual es, digamos, uno de los principios que uno utiliza en hernia abierta, siempre se reseca el saco. En este caso, hay unos que dicen que no hay que resecarlo, uno porque debilita aún más la pared y lo otro porque nos aumenta sangrado y porque en este caso la forma como vamos a utilizar las mallas no requiere realmente que nosotros hagamos una resección del peritoneo. Pero digamos en este caso, y por eso lo traigo, en este video ellos hacen la resección del saco y vamos a ver después de que lo hacen que la pared realmente queda bastante lastimada, queda con sangrado y queda expuesto el recto. Acá se ve cómo hicieron la resección de todo el saco y queda expuesto el recto. El siguiente paso entonces es el cierre primario del defecto. Así vayamos a utilizar malla y estamos haciendo técnica con malla, la técnica laparoscópica implica, según casi todos los autores, utilizar técnica de tensión cerrando el defecto con sutura. Y para eso tenemos dos opciones. Una opción es hacer los puntos nosotros mismos en laparoscopia y la otra opción es ayudarnos desde afuera utilizando una aguja de Versis. Acá muestro un ejemplo. Por ejemplo, acá están utilizando aguja de Versis y con la aguja de Versis entonces pasan los puntos de sutura. En este caso no hay que tocar el estómago, sino que se hace una incisión en la piel y por ahí se pasa la aguja, se pasa 2 veces, se pone la sutura, se recoge la sutura y se anuda y el nudo queda contra la fascia y después se cierra la piel. Y vemos ahí como de esa forma lograron cerrar con técnica de tensión el defecto, dejando solamente el orificio del asa que produce el estómago. Y acá entonces ya viene cómo nosotros vamos a posicionar nuestra malla. Entonces, nuevamente son las mismas técnicas que ya describió Carlos. Y yo voy a ahondar un poquito en unos aspectos técnicos de cada una de las técnicas. La primera es keyhole. Keyhole como el nombre de orificio de llave. En keyhole, digamos que el principio es que se va a utilizar una prótesis, una malla que es fenestrada, es decir, que va a tener un orificio por el cual va a pasar el asa que forma el estómago. Lo segundo es que en keyhole toda la malla va a quedar en contacto con la pared abdominal, a diferencia de Sugar Baker, que hay un pedazo de la malla que no queda en contacto con la pared abdominal. Y lo tercero es que para keyhole nosotros tenemos que utilizar un tipo de malla compuesta en la parte
que va a quedar anterior en contacto con la pared abdominal suele ser un macroporo tipo polipropileno, y en la parte que queda en contacto con las asas hacia abajo tiene que ser un tejido separador, una malla compuesta separadora de tejidos. Existen ejemplos, por ejemplo, Symbotex o Physiomesh o T-Mesh, también es otro de los ejemplos. Acá, Sergio, si me ayudas a cerrar, ponle una sillita ahí, que se vea. Acá, por ejemplo, en este caso, vemos el ejemplo de cómo queda un keyhole, y tiene también digamos que unos factores no tan buenos que han hecho que esta técnica muestre más recurrencia que el Sugar Baker. Entonces, lo primero es que los estomas van a tener gran variación en el diámetro. No es lo mismo una iliostomía terminal a una colostomía terminal Harman, a una colostomía nasa, una ileostomía nasa. Entonces, no se puede, digamos, que crear una malla que ya venga con un orificio preformado. Entonces, tiene que ser, digamos, de forma artesanal que la hace el cirujano. Se exponen algunos tipos de formas que una vez uno pone la malla, uno la puede doblar sobre sí misma para disminuir el diámetro, pero eso es uno de los factores en contra. Lo siguiente es que la malla va a presentar retracción independiente de cuál sea el material del que esté hecha. Esto ocurre principalmente en politetrafluoretileno expandido, que fue con el que primero se describieron estas técnicas, pero también ocurre con el polipropileno. Y hay unos materiales que pueden llegar a tener una retracción de hasta el 40%. Entonces, si nosotros tenemos un orificio, ahí está nuestra asa, y al paso de 6 meses se retrae la malla, pues se forma un espacio de debilidad donde vuelve y nos recurre la hernia. Y pues la fenestración, siguiendo esa misma idea, es un área débil en sí misma. Entonces, esos son las variables que han hecho que keyhole esté cada vez más en desuso. Este es un ejemplo de un keyhole, el mismo ejemplo con el que veníamos, un ejemplo de un keyhole en laparoscopia. Entonces, ellos de forma artesanal han cortado esta malla, la pasan y la idea es rodean 360 el asa que forma nuestro estoma, y acá ya con tackers empiezan a fijarla para que rodee nuevamente en 360 grados completamente nuestro estómago, que es este. Pero nuevamente lo que decíamos, si esta malla en 6 meses se nos retrae un 40%, se va a poder abrir una apertura en este espacio, y por ese espacio nos puede recurrir así hayamos hecho cierre primario del defecto con tensión. La siguiente, que también la nombró Carlos, es el Sugar Baker. Nuevamente lo mismo que dijo Carlos, esta es una prótesis plana no fenestrada que va a cabalgar sobre nuestro estoma, y lo mismo, tiene que utilizarse una malla separadora de tejidos. La parte anterior queda contra la pared abdominal, que puede ser un macroporo, pero esta parte que queda en contacto con las asas tiene que ser separadora de tejidos y microporo. Y tiene también unos riesgos. Lo primero es que, como genera la angulación de la asa, hay riesgo de obstrucción del estoma, aunque como vamos a ver más adelante, los artículos realmente no muestran aumento de riesgo de obstrucción con respecto a keyhole. Lo segundo es que hay un riesgo teórico de adherencias de esta asa a la parte anterior de la malla que queda en contacto con ella, y en teoría podría generar fístulas, pero, y están los artículos, por el momento no hay ningún caso reportado en literatura, aunque existe el riesgo teórico. Y lo último es que ha demostrado menor recurrencia, pero cuando recurre de forma aguda, especialmente por mala fijación. Como ella cabalga, digamos, el asa y sostiene su peso, ese peso y el movimiento puede hacer que se suelten los tackers, se suelte la fijación y se abre y nos hace una recurrencia. Acá un ejemplo de cómo posicionan un Sugar Baker. Acá vemos nuevamente utilizando aguja de Versi, si ayudan. Esta realmente es una asa que queda muy lateral. Entonces la rodean, pero no en 360 grados, y la cabalgan hacia lateral. No queda rodeada en 360 grados, queda angulada el asa, que es la idea del Sugar Baker. Esa, si se dan cuenta, es una malla que tiene una parte macroporo, la otra parte que es como un plástico. Y finalmente hacen la fijación, y la hacen en este caso con tackers, y también se ayudan con sutura. Vamos a ver más adelante cómo se ayudan con sutura. Y esta es la idea del Sugar Baker laparoscópico, así más o menos digamos que quedaría un Sugar Baker. Y partiendo de esas dos técnicas, del keyhole y del Sugar Baker, actualmente se describen técnicas mixtas. Ya nombró una Carlos, que es el uso de 2 mallas, se hace un keyhole y luego un Sugar Baker, y también existen otras, estas, digamos,
Esta la utilizan en ese tipo de hernia que vimos al principio, la pseudohernia, en la cual la pared tiene un defecto de fuerza, pero en un orificio herniario real, en el cual se utilizan mallas bastante grandes que van desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca, y de forma, digamos que medial, funcionan como un keyhole, y de forma lateral la malla se fenestra para volverla un sugar baker. Este tipo, digamos que se encuentran artículos describiendo múltiples configuraciones de este tipo de mallas, pero digamos no hay estudios metaanálisis como si lo hay para keyhole y sugar baker, no hay estudios cabeza a cabeza comparando esas técnicas mixtas, pero pues es tener en la cabeza que se puede jugar con eso, se puede jugar con la posición de la malla, con la configuración de la malla. 2 articulitos solamente. Este artículo ya lo nombró Carlos, yo solamente lo traigo para mostrar, es el segundo resultado. Nuevamente es una revisión sistemática de las más grandes que hay, 2012, Annals of Surgery. Ya mostró Carlos que el reparo, cuando se hace exclusivamente primario, tiene un odds ratio de 8.9 de fallar, es decir, sumamente alto. Hoy en día ya se sabe que las hernias no se deben reparar solamente con reparo primario. Pero también lo segundo es que cuando comparaban Sugar Baker versus Keyhole, el Sugar Baker tenía menor recurrencia, un odds ratio de 2.3 con respecto a Keyhole. Entonces, digamos que es el primer artículo del 2012 que muestra superioridad del Sugar Baker versus Keyhole. Y este ya es el artículo más reciente, es una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en el 2022, comparaba Sugar Baker versus Keyhole, y entonces compara dos resultados que para nosotros son muy importantes. Uno, el riesgo de ISO. El riesgo de ISO no se altera en ninguna de las dos. El riesgo de obstrucción intestinal, en el cual uno pensaría que el Sugar Baker podría asociarse con obstrucción intestinal, nuevamente vemos que no hay diferencias entre las dos técnicas. Pero cuando comparan con respecto a recurrencia, el Sugar Baker tiene una recurrencia menor que el Keyhole. Ya habiendo visto, digamos, que el estado del arte del manejo de las hernias parostomales, terminamos con unos puntos claves, y es que va a ser una complicación casi inevitable de todos los estomas, especialmente los estomas grandes, los estomas en asa y especialmente las colostomías. Como bien lo dijo María Luisa al principio, se reporta que a los 2 años entre un 40 y un 50% de los pacientes van a tener hernias parostomales, y entre más factores de riesgo tengan, más gordos, más viejos, presión intraabdominal, más riesgo de que hagan hernias parostomales. El riesgo se va a asociar nuevamente con el tiempo, entre más el paciente dure con una ostomía, más riesgo de hernia parostomal. Va a haber unos factores de riesgo de la técnica quirúrgica. La técnica, como lo decía Carlos, en lo posible el estómago se tiene que confeccionar transrectal. Entre más lateral se haga y más en la línea semilunar, más riesgo de hacer hernias parostomales. Y nuevamente teniendo cuidado de no abrir la fascia más de lo que la tenemos que abrir. Y como lo mostró Carlos, actualmente ya hay, aunque esto para clubes de revista, que han mostrado reducción en la incidencia de la hernia parostomal cuando se utilizan mallas profilácticas suprafaciales. Con respecto al manejo quirúrgico, va a haber unas indicaciones absolutas que nos mostró María Luigi, de que hay pacientes que hay que operar de forma urgente, y hay unas relativas en las cuales se puede planear un paciente para un manejo electivo. La recurrencia no se va a afectar cuando hacemos manejo abierto versus manejo laparoscópico. Sin embargo, el manejo laparoscópico nos da, digamos, que ciertas ventajas con respecto a morbilidad, cicatrices, dolor posoperatorio. Hay una clara evidencia de la superioridad del uso de las mallas con respecto al reparo primario. Sabemos actualmente que no tenemos que hacer reparo primario exclusivo cuando corregimos prácticamente cualquier hernia. Y lo último es que la evidencia favorece el Sugar Baker y el uso de mallas compuestas. Muchas gracias a todos y vamos. Si hay preguntas o comentarios en el auditorio, profe. Muchas gracias por la presentación. Usted lo dijo ahí, el problema de las ostomías es que es una hernia que usted ya hizo como tal. Entonces, lo más probable es que todo paciente que tenga una ostomía vaya a tener una hernia parostomal. Creo que es de lo más difícil que hay de corregir en pared abdominal. Hay varias técnicas, las que más usamos es, ustedes ya bien la describieron, Sugar Baker y el Keyhole.
Hay una variable que hemos hecho y es que no colocamos la malla intraperitoneal, sino que lo que hacemos es una disección del plano para que quede retromuscular. Por ahí subimos el láser y reforzamos con una malla separadora o una fascia lata esa fase. Hasta ahora, pues, he hecho 2. Esperemos a ver, porque usted sabe que la evidencia aplica a los 5 años cómo nos va. Entonces, no sé, apenas llevamos como 1 año de esas cirugías. Nos tocaría esperar. Lo importante es que lo sepan identificar, que sepan cuando un paciente está en una hernia parostomal. Es mucho más fácil para el cirujano de pared corregirla cuando es una hernia pequeña, a esperar a que lleguen esas grandes eventraciones, porque la mayoría terminan en reacomodación del estómago. Pero creo que fue claro pues todo lo de la conferencia. Profe, ¿usted tiene algo para decir? Y las profilácticas, pues la vez pasada, en las terminales, que casi siempre son por CA y casi siempre son electivas, entonces usted la puede hacer más pequeñita, con toda la edad. Hay que reconocerla y saberla reparar. El problema es que vuelven y aparecen en buena cantidad. Gracias, profe.